Ética. Hola a todos, queridos estudiantes, espero que estén muy bien. Este domingo, el domingo que ya pasó, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, el amor del Padre, el amor del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí encontramos la perfección, la alegría, el amor, la bondad, todas las virtudes, todos los atributos bellos que les puedan ocurrir, que se les puedan ocurrir, en Él los encontramos. Nosotros tenemos claro que podemos amar, podemos hacer el bien, podemos acercarnos a la perfección, pero Dios no puede, Él es. Entonces, si nosotros podemos amar, Él es el amor. Nosotros podemos hacer el bien, Él es el bien. Entonces celebrábamos ayer la fiesta de la Santísima Trinidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La comunidad perfecta. A esa comunidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo se le llama Trinidad. Así como a la comunidad del papá, la mamá y los hijos, ¿cómo se le llama? Familia, ¿no? Hay una familia extensa y una familia nuclear, bueno. Todo esto ya ustedes lo conocen. Lo que me interesa que ustedes tengan presente es que Dios nos acompaña en la historia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que alcancemos la alegría por medio del amor. Muy bien, seguimos con nuestra clase del relativismo y continuamos hablando del problema con el que se enfrenta la ética actualmente. El relativismo es algo difícil de superar, especialmente hoy. Y de una manera continua se ve atacada la ética, y es que cualquier opinión se toma como verdadera, sin filtro alguno, ¿no? La demora es que salga en la televisión, ya en tal país aprobaron tal ley en contra de los recién nacidos, ¿no? En contra de los bebés, en fin, a favor del aborto. Y entonces, ¿qué dice el común de la gente? Bueno, si lo hicieron ya en esos países desarrollados, entre comillas, hagámoslo nosotros también, ¿no? Entonces, sin filtro alguno, cualquier decisión que se van tomando en otros lugares creemos que es la verdadera. Y bajo la premisa, cada quien haga de su vida lo que quiera. Bajo esa premisa se ve afectada la misma sociedad. ¿Por qué? Porque cada quien haga lo que quiera y termina el ladrón, terminan las personas robando, terminan las personas siendo infieles, terminan golpeando a la otra persona, el racismo, todo esto. En sí el problema grande que se está viendo en las noticias del racismo, eso solo es una pequeña parte. Tal vez nos estamos equivocando. Es verdad, hay que indignarse por el ataque por tipo de raza, por el color de la piel. Eso sí es indignante. Pero ahí, eso solo está en una segunda escala de valores y ese no es en sí el problema. El problema es que se ha cambiado el orden social y el orden de la persona. Tan pronto se sepa qué es la persona y cuál es el verdadero bien y cómo debemos portarnos nosotros como personas, ahí sí ya entrará secundariamente, no va a haber racismo de ningún tipo, no va a haber crímenes, no van a haber ninguna de estas cosas. El problema no es atacar el crimen, sino la raíz de ese crimen. Y es que se olvidó qué es lo que nos hace personas. No es el color, no es nada de eso. Entonces, más que marchar en contra del racismo, hay que marchar en contra de la desfiguración de la persona. Y promover, no entonces estrategias a favor del color de la piel, no. Hay que promover estrategias a favor del ser humano completo, cuerpo, alma y espíritu. Pero eso sí no le interesa a la sociedad, no le interesan saber del alma y del espíritu. Entonces por eso es que el relativismo se ha metido en toda la sociedad, hasta en nosotros, y vemos injusticias y no sabemos cómo atacarlas. Y creemos que la raíz del problema es uno cuando es otro mayor, ¿no? Todo esto es producto del relativismo moral y ético. Veremos hoy el relativismo ético-cultural. Título: Relativismo ético-cultural. El relativismo cultural e histórico, ¿por qué ocurre? Por la diversidad de valoraciones y normas morales en las diferentes culturas y épocas históricas. ¿Qué ocurre? Si nosotros nos ponemos a mirar cómo vivían antes, nos vamos a dar cuenta que tenían prácticas diferentes a nosotros, ¿no? Ellos, comenzando que eran nómadas, ¿no? También tenían prácticas distintas.
se expresaban el amor de otra manera, todo ha ido cambiando en la sociedad. Entonces, referente a esto, el relativismo cultural afirma lo siguiente. Dicen que en cada época se ajustan los juicios morales. Entonces dicen, no, si en Grecia se creía que lo ético era esto, era porque ellos tenían otra manera de pensar, pero hoy nosotros debemos acomodar nuestra manera de pensar a nuestra cultura. Ojo con eso no está bien. Y ya veremos por qué. O sea, resumiendo, la idea de que cada cultura va creando una nueva manera de hacer la ética o de verla está mal. Y eso lo vemos mucho. Inclusive ustedes a veces les dicen a sus papás, no, es que los tiempos cambian, es que ese pensamiento es antiguo, es retrógrado, ¿no? Eso no está bien. O sea, si el hecho de que antes y se tenga una idea de verdad y se haya mantenido durante los tiempos, quiere decir que esa verdad es universal, como ya veremos. Pero no se puede cada cultura ir acomodando una nueva manera de ver la ética, porque entonces caemos en esto, en el relativismo cultural. Frente a esto, tres respuestas en contra de ese relativismo cultural. La primera, el hecho de que haya existido diferentes culturas y modos de pensar no quiere decir que hacían lo que cada quien quería. Es más, siempre se buscaron criterios objetivos para compararse o comprenderse. Entonces, es interesante como en todas las épocas que han existido hay unos criterios objetivos comunes. Por ejemplo, no buscaban un ideal, sino que estuviera unido a la objetividad y que promoviera al hombre, como la lucha, el honor, la caballerosidad en un tiempo, ¿no? La sabiduría en otro, la verdad en otro, el bien en otro. Son criterios que, si los vemos, no se contradicen, pues el que lucha con honor está buscando la verdad, no es mentiroso, no desdice de sí mismo. El que busca la sabiduría busca la verdad, entonces hay relación. El que busca el bien busca hacer el bien a los demás y necesariamente debe ser en la verdad. Entonces, a pesar de que han existido muchas culturas, estas culturas tienen criterios objetivos. Recuerden que cuando yo digo objetivos quiere decir que no es por opiniones, sino que superan las opiniones. Entonces, cada cultura ha tenido esos criterios que son objetivos y que no se contradicen. Segundo argumento. Entonces, el primero es que cada cultura ha tenido criterios objetivos. Segundo, respecto a la diversidad de culturas y los que dicen que hay que actualizarlo, existen más coincidencias que diferencias. Siempre hace más ruido la diferencia, pero coinciden en la preferencia. Por ejemplo, la justicia, la gratitud, el perdón, la valentía, la sinceridad, la honradez frente a sus contrarios. Entonces, sí, han existido muchas culturas, pero el segundo argumento es que hay más coincidencias que diferencias. Y en estas coincidencias nos vamos a dar cuenta, este ejemplo ya se los decía, no ha habido una cultura que diga, una ley es que roben al otro, una ley es que estafen al otro, una ley es que todos deben mentir. No, estas leyes no existen. Entonces, todos buscamos algo, y ese algo que buscamos es la verdad, el bien, y no es según me parece, sino que todos estamos buscando ese bien en mayúscula, ¿no? Tercer argumento. Muchas de las diferencias morales no son en un principio moral general, sino cómo llevar a cabo ese principio moral, las situaciones o posibilidades de cada cultura. Por ejemplo, el deber de dar culto a Dios es algo que ha sido general. Entonces, en este tercer argumento, ¿qué quiere decir? Que muchas de las diferencias que hay en las normas no son en sí de cuestiones esenciales, no son cuestiones que cambian objetivamente el concepto de verdad, el concepto de religiosidad. Pongamos un ejemplo, la religiosidad siempre ha estado en todas las culturas,
lo que ha ido cambiando es la manera de comprender esa religiosidad. Es la manera de abrirse cada vez más al misterio. Y, ¿por qué no? Que van existiendo también otras religiones. Por ejemplo, los aztecas, los chinos, los judíos, los budistas, ellos van comprendiendo también la manera de o la necesidad de Dios, que es el criterio objetivo, pero lo manifiestan de diferentes maneras. Entonces, las diferencias que encontramos en las culturas son más en cuanto a la manera de llegar a esa ley general, como la ley general de el hombre necesariamente necesita de Dios, ¿no? Es un ser religioso, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería decir hoy, el relativismo como el relativismo ético y cultural. Que estén muy bien, un saludo para todos, mucho ánimo, mucha alegría y calma, paciencia y mucha oración. O si no, se van a desesperar. Chao, que estén bien.